¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos en un nuevo video, en este caso hablando sobre computadoras e informática. Tal vez a lo largo de la historia de tu vida te has preguntado más de una vez qué es lo que hay adentro de las computadoras que por arte de magia funciona, ¿sí? Y déjame decirte que no hay ratones, no hay animales, no hay gente pequeñita que hace que todo funcione, ¿sí? Lo que hay dentro de las computadoras son ideas de personas que a lo largo de la historia han dejado su huella para que la tecnología avance, como por ejemplo la aparición de los transistores, ¿sí? Todo esto que pasó a lo largo de la historia permite que hoy en día en nuestra mano, en nuestro celular o en la computadora en la que estamos viendo este video, tengamos tecnología con mayores características y mejores características que las que tenía la computadora que llevó al hombre a la luna en 1969. Así que todo esto que tenemos dentro de la computadora que parece mágico, no lo es tecnología y vamos a entender hoy cómo funciona en este video. Comencemos. Bien, y si queremos conocer cómo funciona una PC, primero tenemos que entender y conocer todos los elementos que la componen. Y dentro de ellas nos podemos encontrar con componentes como por ejemplo CPU, el disipador, la mother, las ranuras de expansión, el BIOS, el disco rígido o disco sólido, la fuente, memorias ROM, el cooler, puertos, chipsets, puente norte, puente sur, conectores, baterías R2032, el chasis, grabadoras, ranuras de expansión de video, ranuras de expansión de conexión a internet, ranuras de expansión para memorias, etcétera, etcétera, etcétera. Wow, son un montón de cosas. En realidad, nosotros todos estos componentes que vemos aquí y que son un montón, los podemos simplificar en algo más fácil que nos permite entender cómo funciona la PC, en componentes básicos de una PC que nos indiquen cómo es que funcionan. En este caso, podemos encontrarnos con el microprocesador, una memoria RAM, los chipsets que se llaman puente norte y puente sur, que se conectan con el disco rígido o disco sólido y los periféricos, un BIOS y una motherboard. En este video vamos a entender cómo funciona una PC basándonos en estos componentes básicos. Comencemos por el primer componente. El microprocesador, también llamado CPU, es el circuito que procesa la energía necesaria para que el dispositivo electrónico en el que se encuentra funcione ejecutando los comandos y los programas adecuadamente. Se caracteriza por ser un circuito integrado con transistores en su interior que se unen formando compuertas lógicas. Estas compuertas lógicas se unen formando circuitos sumadores, semisumadores, restadores, comparadores, codificadores, decodificadores, multiplexores, desmultiplexores, etc. Responden a una escala de integración del tipo VLSI con hasta 1.000.000 de transistores formando hasta 100.000 compuertas lógicas e incluso algunos del tipo ULSI con más de 1.000.000 de transistores formando más de 100.000 compuertas lógicas. El microprocesador recibe información desde el exterior en forma de datos e instrucciones, como por ejemplo cuando buscamos una carpeta, el microprocesador buscará en sus comparadores el nombre que ingresamos por teclado comparándolo con el nombre que está en el disco rígido de esa carpeta para indicar la ubicación en donde se encuentra y poder ir a buscarlo. Estos trabajos de analizar y devolver una respuesta en unos pocos segundos e incluso microsegundos determina la frecuencia de trabajo del microprocesador. Así que a mayor frecuencia de trabajo, más tareas en menor tiempo puede hacer y por lo tanto tendremos una computadora mucho más rápida. El microprocesador no hace todo el trabajo solo, tiene un par de secretarios llamados chipsets, que son un conjunto de encapsulados que se encuentran asociados a la motherboard, que los podemos encontrar generalmente bajo unos disipadores. Se encargan de entablar la conexión correcta entre el microprocesador y diversos componentes esenciales de la PC. Nos vamos a encontrar con el puente norte, que generalmente está pegado o bien cerca del microprocesador, también llamado North Bridge, y también vamos a tener el puente sur o South Bridge, que está un poquito más abajo del microprocesador. El puente norte es el encargado de interconectar el microprocesador y la memoria RAM, controlando todas las tareas de acceso entre ellos y los puertos de expansión de gráficos, y también se conecta con el puente sur. El puente sur se encarga de comunicar el procesador con todos los periféricos conectados al equipo, controlar los diversos dispositivos que se hayan asociado a la motherboard, como los puertos USB, interfaces de entrada y salida, unidades ópticas, discos rígidos, etc. Estos chipsets vienen asociados a la motherboard y cabe destacar que la placa que compremos
tendrá mayor o menor rendimiento de acuerdo al tipo de chipset que incluya. Esto porque también realiza una serie de tareas de vital importancia, tales como controlar la velocidad y función de la memoria RAM, la administración de diversos tipos de buses, los discos rígidos y su ancho de banda, la gestión de calidad de gráficos. Por ello, no sirve de nada tener la mejor memoria y microprocesador si no lo acompañamos con una motherboard con chipset apropiado, que esto causa los generales pantallazos azules. Y para evitar estos pantallazos, lo que tenemos que hacer es comprar una motherboard que incluya un conjunto de chipsets que sean del mismo fabricante que el microprocesador que vayamos a utilizar. Otro elemento sumamente importante en una PC es el BIOS, del inglés Basic Input Output System, que significa algo así como sistema básico de entrada y salida. Es un firmware o programa base instalado en una memoria ROM no volátil, que lo encontraremos generalmente como un encapsulado como el que vemos en pantalla. Es un elemento fundamental en el arranque de una computadora, porque es el puente entre el hardware y el software. Es básicamente el que le hace la explicación al hardware de cómo debe funcionar, y esta explicación se hace en un lenguaje de muy bajo nivel. Se encarga de funciones como la secuencia de arranque, es decir, buscar en qué dispositivo de almacenamiento está guardado el sistema operativo y cómo arrancar desde él. También identifica y configura componentes de hardware como son los discos duros o discos rígidos, dispositivos de almacenamiento externo, la memoria RAM e incluso el microprocesador, al que desde aquí podemos modificar parámetros de funcionamiento tales como desactivar núcleos o modificar su velocidad y frecuencia para hacer overclocking o underclocking. Este encapsulado trabaja con tecnología CMOS y por lo tanto necesita ser alimentado por una pila del tipo CR2032 que le brinda 3 volts de tensión necesaria para funcionar. Esta pila, al estar descargada o no estar entregando la tensión necesaria que necesita el integrado para funcionar, puede causar problemas como los siguientes. Error de arranque, no se puede detectar la unidad de disco. Puede causar problemas de arranque ya que la computadora no recuerda dónde está la información sobre la unidad de disco. También la computadora puede empezar a andar lento. Esto puede ser debido a que la fecha y la hora son incorrectas. Es posible que falten algunos controladores o que no funcionen correctamente y por lo tanto es posible que no puedas imprimir incluso si instalas el controlador de impresora correctamente. La computadora puede seguir mostrando en pantalla un mensaje que diga no se puede encontrar la impresora. El mouse o los periféricos pueden no responder correctamente, pueden parecer que están trabados o dañados. Es posible que no puedas conectarte a internet, esto se debe a que la fecha y la hora no son correctas y si intentas cambiarla van a volver al estado original y no vas a poder cambiarla y que quede permanentemente la hora exacta del momento en el que vos estás. Todos estos problemas se solucionan simplemente cambiando la pila CR2032. La memoria RAM es la memoria principal en donde se almacenan de forma temporal los datos de los programas que se están utilizando en el momento mientras que tengamos la PC prendida. Por ejemplo, cuando abrimos el editor de texto y comenzamos a escribir, la memoria RAM almacenará lo que vamos escribiendo, pero si hay un corte de energía, la computadora se apaga y nos vamos a lamentar de no haber apretado las teclas Control G para guardar definitivamente el archivo. La memoria RAM es básicamente la que limita la cantidad de tareas que podemos hacer al mismo tiempo mientras tenemos la computadora prendida. Es decir, más memoria RAM, más aplicaciones y tareas podemos gestionar a la vez. De ahí su importancia, porque si no hay suficiente, la computadora se pondrá lenta. Como dijimos, la memoria RAM pierde todo lo que tenga almacenado cuando se quita la energía eléctrica. Entonces, si esto sucede, ¿dónde se guardan los distintos archivos que siguen estando en el PC cuando yo la vuelvo a prender? El contenido digital, es decir, imágenes, videos, documentos, programas, música y el sistema operativo, se guardan en una unidad de almacenamiento de datos no volátil, es decir, un tipo de memoria que nos permite almacenar datos de forma permanente aunque apaguemos la computadora. A lo largo de los años fueron evolucionando estos dispositivos, pero los más comunes y usados hasta la actualidad son los Hard Disk Drive, HDD o disco rígido, que permiten la lectura y escritura de forma aleatoria. Por ello se los llama memoria de acceso aleatorio. Se compone de uno o más platos de material magnético que parecen espejos, unidos por un mismo eje que gira a gran velocidad dentro de una caja metálica sellada.
Sobre cada plato y en cada una de sus caras se sitúa un cabezal de lectura y escritura, que flota sobre una delgada lámina de aire generada por la rotación de los discos, escribiendo o leyendo datos digitales. A la hora de elegir un disco rígido, hay que considerar la velocidad de giro en revoluciones por minuto. Mientras más rápido gira el disco, más rápido se podrá encontrar los archivos. También hay que prestar atención al tiempo medio de lectura y escritura, que es lo que va a tardar en escribir o leer los datos, y la tasa de transferencia, cuánto tarda en transferir datos, entre otros factores. En los últimos años aparecieron los SSD o Solid State Drive, que utilizan memorias flash basadas en puertas NAND que retienen los datos sin alimentación eléctrica. No tienen cabezales físicos, para grabar los datos en su lugar incluye un procesador integrado llamado controlador, que realiza operaciones relacionadas con la lectura y escritura de datos. En comparación con los discos duros tradicionales, las unidades de estado sólido son menos sensibles a los golpes, al no tener partes móviles, y poseen menor tiempo de acceso y latencia, lo que se traduce en una mejora del rendimiento exponencial en los tiempos de carga de los sistemas operativos, es decir, vas a tener una computadora más rápida. En fin, y para sintetizar, a lo que tenemos que prestar atención va a ser al microprocesador, su frecuencia de trabajo, ya que esta va a determinar la cantidad de procesos que puede realizar en el menor tiempo posible, y esto nos va a dar una mayor cantidad de actividades que podemos hacer al mismo tiempo. Por otro lado, la motherboard y el chipset que tienen que tener una relación de integración con el microprocesador, teniendo un chipset con el mismo fabricante, que el microprocesador. Esto para evitar problemas de incompatibilidad y evitar los pantallazos azules. Por último, también la memoria RAM, que tiene que tener mayor capacidad siempre y cuando necesitemos gestionar más tareas al mismo tiempo. Y por último, el Hard Disk Drive o SSD o Solid State Drive, como lo queramos llamar, y el que queramos elegir va a depender del tiempo de acceso a los datos. Esto va a depender la cantidad de tiempo que va a necesitar ese disco sólido o este disco rígido para acceder a la información que tiene guardado en ella. Estos son los datos más importantes a los que le tenemos que prestar atención a la hora de comprar o armar una PC. Ahora, teniendo estos datos, espero que cada uno pueda comprar o armar su PC sin que nadie les quiera vender algo que no necesitan y que sus necesidades sean las que predominen a la hora de gastar. Espero que lo hayan entendido y que cualquier cosa pueden consultar. Nos vemos en el próximo video.